pendiente. Hello, Un saludo así. franciscano de paz y bien para toda nuestra comunidad educativa, también para todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram. Sabemos que este video también va a ser publicado en Facebook y también saludamos a todos los que nos ven por nuestra plataforma interna. Para todos, en realidad, es un momento muy especial para vivir desde casa, cuidándonos como se nos ha sugerido. Y ya veo que el Padre Germán está con nosotros. Padre Fray Germán Vázquez Pulido, él es el director de pastoral del Colegio Francisco de Puerto Colombia. Padre, qué alegría poder contar con usted para este momento de diálogo y bienvenido a este espacio. Bueno, reciban ante todo un saludo de paz y bien en el Señor y muy alegre de estar aquí para compartir con ustedes. Bueno, padre, para nosotros es una alegría poder contar con usted y sobre todo agradecerle por aceptar esta humilde invitación en el que con varios frailes hemos venido dialogando y sabíamos que el padre Germán no podía quedarse por fuera de este momento tan especial que como dos Claro. instituciones estamos compartiendo. Y en un tema tan especial como lo hemos denominado el día de hoy, las experiencias evangelizadoras en la educación franciscana. Y qué bueno, padre, que pudiéramos entrar precisamente a la luz de ese título que hemos preparado para hoy, eso. ¿A qué le llamamos experiencia? Porque seguramente hay muchas formas de entender la experiencia, pero desde la visión que usted nos puede regalar hoy, podemos empezar para ir calentando motores por ahí, padre, entre otras cosas, porque seguro usted nos contará un poco cómo ha sido esa experiencia evangelizadora desde donde tú te encuentras. Bueno, en primer lugar, obviamente que el devenir de la palabra experiencia es muy amplio. Si lo miramos, digamos, a nivel, digamos, del ámbito filosófico, la primera preocupación del hombre es tener una experiencia de eso que lo fundamenta, el principio del arjé. Y comienza con una experiencia en la naturaleza y encuentra pues el principio en muchos elementos. Claro que esa es una experiencia metafísica, ya que lo encuentra en el agua, en lo que sea. Poco a poco, con el tiempo, se va desarrollando todo este ámbito de la filosofía y digamos, llegamos con un gran salto, obviamente, digamos, llegamos a la Edad Media y nos encontramos, por ejemplo, con San Agustín. Mañana celebramos precisamente el día de San Agustín, obispo de Hipona, uno de los padres de la iglesia, y también él se preocupa por la experiencia. Y él parte del conocimiento primero con las cosas de la naturaleza, con, digamos, las cosas que ve, las cosas que toca, o sea, con los sentidos. Es una experiencia vista con los sentidos, con la vista, con el gusto, con el tacto. Sin embargo, él descubre que él debe tener otro tipo de experiencia. Llegará a decir, tarde te amé, oh hermosura tan nueva y tan antigua. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro de mí. Obviamente que si miramos todo este decurso, digamos, de la filosofía, por ejemplo, podemos ver a Aristóteles que intenta, digamos, estructurar la filosofía, digamos, en la experiencia, partiendo también desde los sentidos, pero llega hasta la idea. Entonces comienza a tener digamos, por decir, una experiencia que no solamente se queda en los sentidos, sino que llega hasta la lógica. Y Santo Tomás de Aquino, precisamente en la Edad Media, pues recoge muchos de estos elementos y sistematiza toda una experiencia en la cual para él también la experiencia inclusive
de descubrir a Dios por las 5 vías que él plantea y todo su camino de suma teológica. No estamos aquí para hablar tantas cosas, pero entonces demos un gran salto, por ejemplo, a Descartes. Descartes llega a decir, los sentidos nos pueden engañar. Hay un demiurgo, hay uno que nos ha engañado y ese nos puede engañar. Entonces tenemos que todo ver claro y distinto, porque los sentidos nos pueden engañar. Y entonces llega él a descubrir que el pensamiento es lo más seguro para él, la experiencia del pensamiento. Entonces, cogito ergo sum, pienso, luego existo. Entonces, el pensamiento es lo que... Entonces, podríamos decir que en líneas muy generales, atravesando la historia de una manera no muy sistemáticamente filosófica, muy general, porque no estamos en una clase de filosofía, podríamos decir que la experiencia se puede ver desde la parte empírica de lo que nosotros, que es empírico, lo que yo veo, lo que yo escucho, yo lo que toco, o sea, esa experiencia de los sentidos, o también se puede ver de la experiencia, digamos, desde la razón, desde lo que yo percibo, digamos, podríamos decir desde las facultades interiores y de las facultades exteriores de una manera muy grande, desde la manera del intelecto. Recordemos que también se puede decir de memoria, entendimiento y voluntad. Bueno, pasémonos un salto atrás a la filosofía, porque pues podemos llegar inclusive a la posmodernidad o inclusive a los maestros de la sospecha, Nietzsche y Freud, que comienzan a dudar todo eso que ustedes, el máximo que llegó, por ejemplo, fue Hegel. Hegel llegó y dijo, yo sistematizo todo y llego hasta el pensamiento absoluto. Entonces yo parto de los sentidos y luego niego esos sentidos y luego me voy hasta al absoluto, y el absoluto es toda una... Bueno, llega René Descartes y llegan todos los filósofos, por ejemplo, Heidegger dice, todas esas seguridades se desfondan y más bien nos abandonamos a una nada, porque la nada de la nada realmente es una experiencia. Sin embargo, cuando vemos nosotros a estos filósofos, por ejemplo, Nietzsche, que dice, pero todos esos valores, toda esa chatedad, todas esas cosas, la experiencia es el disfrutar, la experiencia es el superhombre, la experiencia es la voluntad de poder, es reafirmarnos a nosotros mismos con esa supremacía. O si vemos a Marx, comienza a criticar, digamos, toda la sociedad y dice, ustedes veían la experiencia en tal cosa y todo y tenían tiempo inclusive hasta para pensar, pero nuestro proletario, nuestro pobre, el que sufre, el que está pasando acá, entonces ahí venía, entonces la experiencia era la experiencia del pobre, del que sufría, del marginado. Bueno, todo eso son unas realidades. Sin embargo, obviamente que nosotros antropológicamente tenemos que ver eso, porque nosotros somos seres humanos y tenemos que ver al ser humano desde todo su caminar histórico. Lo importante es que no perdamos en cuenta la memoria, porque no nos podemos quedar que la experiencia es solamente encontrarnos con la naturaleza, o que la experiencia solamente sea Dios, o que la experiencia solamente sea la razón, o que la experiencia sea solamente las TIC, las nuevas tecnologías, los nuevos lenguajes, como se está hablando. Debemos de descubrir que la experiencia es un todo. La experiencia es todo. Y en ese caminar, cuando nos preguntamos de Francisco, porque pues obviamente que tenemos que aterrizar esta realidad a la experiencia franciscana, tenemos que digamos que preocuparnos primero que todo, ¿cuál era la experiencia de Francisco? Qué Y bueno, la padre, experiencia, qué bueno, padre, antes de pasar ahí, poder hacer un mínimo comentario de eso, porque me parece muy sí, importante este desarrollo que, como usted dice, no es tan sistemático, pero en el fondo es muy descriptivo y muy importante porque pareciese que hay un concepto de experiencia completamente distinto según autores, según momentos históricos, según escuelas filosóficas, y este reconocimiento que usted nos describe de alguna manera nos hace pensar que cuando hablamos de experiencia hay como dos grandes escenarios. El escenario de aquellos que colectivamente hicieron parte de un cúmulo de pensamientos que se fueron encarnando en las experiencias colectivas, y un segundo escenario como el concepto de experiencia dado en la subjetividad de un ser humano, y a partir de allí en la manera como esos núcleos de subjetividades se fueron dando en quien fue asumiendo esa idea de experiencia. Entonces, interesante porque al parecer la experiencia no es
única, universal y necesaria, sino que ha mutado en el tiempo a la luz de autores, acontecimientos, contextos, y por lo tanto tendría que haber una diferencia entre esa manera de vivir esas experiencias o entender el mismo concepto y la manera como San Francisco o como la espiritualidad o el pensamiento, si me lo permites decir así, la manera como el pensamiento franciscano entendió la experiencia. Y por eso me parece muy interesante ese segundo punto que nos querías abordar, ¿no? Y es cómo entender la concepción de experiencia desde el punto de vista franciscano, a diferencia de ese panorama descriptivo que también nos has desarrollado en esta primera parte. Sí, y es que es importante. ¿Por qué ponemos acá en este punto de vista la experiencia si estamos hablando en la educación y cómo metemos, digamos, el tópico franciscano? Es importante mirar ese aspecto. A ver, ¿por qué la experiencia? Porque ¿qué es la experiencia la que nos permite el conocimiento? Si tú quieres un conocimiento de los sentidos, entonces la experiencia, a partir de lo que yo veo, de lo que yo toco, de lo que yo olfateo, de cada uno de los sentidos, yo tengo una experiencia y llego a aproximarme y tener un conocimiento del objeto. A nivel intelectivo, desde yo la idea, que tengo la idea, hago los juicios, los raciocinios, y esos raciocinios lógicos ciertamente pueden ser inductivos, deductivos, partir de lo general o de lo particular, lo que sea. En este caso sería de lo general si es lógico, inductivo sería de lo particular, de lo empírico. Independientemente de eso, esos son los elementos importantes dentro de un caminar, digamos, educativo. Porque si queremos nosotros formar a nuestros estudiantes, ellos tienen que tener una experiencia, ya sea una experiencia empírica o ya sea una experiencia lógica. Una experiencia empírica, por ejemplo, como en artística, como en educación física, como en todas estas materias que necesitan precisamente esa carga de humanidades. Pero también cuando estudian en matemática, en filosofía, en ética, pues tienen que tener una reflexión, es decir, un conocimiento hermenéutico. Hermenéutico es interpretativo, un conocimiento, o sea, una experiencia ya no tanto de los sentidos, una experiencia del error. Cuando tú planteas un discurso, tú puedes tener errores. De hecho, antiguamente existían los sofistas que comerciaban con el saber y tenían unos, digamos, entre comillas, errores. Entonces, es importante por eso el concepto de experiencia, porque la experiencia nos ayuda a construir el conocimiento. Entonces, y el conocimiento es básico en el nivel educativo. Ahora vayamos a lo que estábamos introduciendo. A nivel franciscano, la experiencia que tiene Francisco, porque tenemos que partir de Francisco, es una experiencia de Dios. Hay que partir de eso. Es una experiencia de Dios, pero no es una experiencia de Dios como la de Santo Domingo de Guzmán o como la de Santo Tomás de Aquino. Es una experiencia que tiene otro nivel de pastoral. Vamos a mirar las leyes generales de la pastoral, para comprender, porque estamos hablando también de una pastoral educativa. Las leyes generales de la pastoral son 3, y todos las sabemos, pero se armonizan diferente en parroquia, diferente en colegio, diferente en universidad y diferente en... Las 3 son básicas. Ser sacerdotes, ser profetas y reyes. ¿Cuándo se recibe? El día del bautismo. Cuando te colocan el crisma, tú eres sacerdote, profeta y rey. Pero eso no implica solamente que uno diga eso. Si tú eres sacerdote, oras. Si tú eres profeta, anuncia la verdad y denuncias la mentira. Y si tú eres rey, eres el rey, pero de la constitución política de nuestro reino, que es el mandamiento del amor. Entonces, desde esa perspectiva, si miramos eso, si lo vemos desde el punto de vista, digamos, de los que tienden más a la lógica, digamos, a la visión tomista, ellos parten generalmente de la parte deductiva, es decir, ellos no parten, digamos, tanto de la experiencia concreta, obviamente que tocan la experiencia concreta, pero ellos primero parten de la doctrina de la fe. Entonces, el punto de vista para ellos primero sería la pastoral profética, luego viene la celebración, o sea, la pastoral litúrgica, y luego ahí sí la pastoral social, aplicando los elementos de la doctrina. Nuestro caminar es diferente, porque Francisco decía, la vida y regla de los hermanos menores, la vida. Entonces se parte de la pastoral social.
Fíjense, están las mismas tres leyes, pero parte pastoral social, pastoral litúrgica también y pastoral profética. No son diversos, pero resulta que la interpretación parte de la vida. Entonces, si Francisco parte de la vida, entonces parte de las experiencias concretas de lo empírico, es decir, toca al leproso en carne, ayuda a construir la iglesia con sus manos, es decir, lo que toca en sus manos, o sea, es un testigo desde lo empírico, o sea, y desde ahí va construyendo su caminar de iglesia. La eclesiología de Francisco no es la misma cuando comienza a construir la iglesia, cuando comienza a construir con sus manos la iglesia que está, como dice el canto, la iglesia se está cayendo, Señor. Exactamente. Pero luego, cuando avanza un poco más, reconoce y va descubriendo que la iglesia son también los hermanos. No es solamente la iglesia material. Entonces va creciendo su nivel de conocimiento, pero parte de lo empírico, o sea, de lo que toca, de lo que ve, del hermano pobre, del abrazo, de esa realidad. Entonces, fíjense que la experiencia franciscana es diferente de la experiencia tomista. Tú en la experiencia tomista, tú debes partir del conocimiento. Si tú le predicas a un hermano, digamos, de este punto, dice, primero tienes que contemplar para luego vivir. En cambio, nosotros tenemos que vivir y en la vida nosotros vamos encontrando la contemplación. Bueno, ¿qué sucede? Miremoslo a nivel educativo. A nivel educativo. Padre, precisamente frente a ese tercer punto, y es esta explicación que nos has hecho del modo como se ha de concebir la experiencia en clave franciscana, nos lleva precisamente a nuestro campo de acción. Y nuestro campo de acción concreto en este caso, que servimos en obras educativas, es allí. ¿Cómo poder iluminar una experiencia de carácter franciscano desde una obra educativa? Ese es muy importante. Entonces, ahí viene, primero que todo, diferenciemos tres pastorales. Cuando tú estás en la pastoral, digamos, parroquial, tú tienes que centrarte mucho en la parte litúrgica, obviamente la parte social y la parte profética como catequesis. Pero cuando tú llegas a un colegio, tú tienes que tocar el currículo. Oiga, tienes que tocar el currículo. Y tienes que tocar lo que nos pide el ministerio, en este caso, de Educación Nacional, con la ley 115 y con todos los valores precisamente que emanan de esa ley 115. Verbo y gracia, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz. Recordemos que el Ministerio de Educación en el 2006, en la ley 155, nos planteaba precisamente en el meollo, nos planteaba valores como cuáles: respeto mutuo, cooperación, reciprocidad, equidad, libertad. Todo esto es del Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Educación Nacional, en la Dirección de Calidad para la Educación de Preescolar, Básica, Media, etc. Y estamos nosotros también con el decreto de la ley 1278 de 2002. Entonces, ¿qué significa? Hay una serie de valores que nos plantean. Nosotros estamos educando y estamos en un país. No podemos nosotros irnos a formar olvidándonos del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, un punto de partida. Pero nosotros somos franciscanos. Entonces, ¿qué significa? Nosotros educamos con el Ministerio de Educación Nacional, pero le ponemos el tinte propio a nosotros, el ADN nuestro. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? En generar una dialéctica. Francisco de Asís se encontró una vez con el sultán. El sultán pensaba diferente. O sea, tenía otra óptica de mirar. Acá hay ópticas parecidas, porque, si, por ejemplo, si el Ministerio de Educación nos pide que hablemos de equidad, de libertad y de, por ejemplo, de reciprocidad, hay elementos que son comunes, pero hay unos elementos de pronto que nos ponen un poquito así en diálogo. Entonces, ese es el diálogo con el sultán. El sultán es el que piensa diferente y fíjense que el sultán no mató a Francisco de Asís, porque Francisco de Asís descubría en cada uno a un hermano. Y ahí es importante descubrir la riqueza de quién, del aporte de cada uno de los hermanos. Es importante el niño de preescolar que nos enseña, oiga, el niño de preescolar nos enseña
hasta el joven de 11 y los coordinadores y los docentes, ya no son profesores, sino docentes y los discentes, porque no son estudiantes, no son alumnos sin luz, son estudiantes que contribuyen en el proceso educativo. Entonces, en esa construcción de pensamiento, porque la educación es una construcción en búsqueda de la verdad, debemos nosotros buscar también la verdad que es Cristo. O sea, no nos podemos olvidar de que si desde la matemática se busca la verdad, que si desde tal materia se busca la verdad, desde las diversas materias, nosotros tenemos que empapar el currículo de valores. O sea, todas las materias, todas las asignaturas deben estar impregnadas de fraternidad. No podemos ser un colegio común y corriente. Debemos ser hermanos, inclusive en el saber. Y debemos ser también sencillos. O sea, no debemos ser prepotentes. Ni el profesor de matemáticas, ni el de filosofía, ni el de educación física. Es decir, en nuestro colegio debemos ser hermanos humildes. Y si no le ponemos ese tinte franciscano al conocimiento, entonces nosotros, en vez de sumar, dividimos. Y de pronto creamos problemas porque en vez de construir una ética solamente de la producción, nos olvidamos de una ética que construye un mundo mejor, un mundo donde somos hermanos también de la naturaleza y de todo. O sea, debemos también sembrar nuestros valores. Entonces, a la par que están los valores del Ministerio de Educación, también hay valores, digamos, cardinales, como la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. También hay valores de nuestra manera de pensar, la fe, la esperanza, el amor, perdón, la humildad, y valores propios franciscanos, fraternidad, minoridad, bien y paz. Y es que la paz se construye con el bien, y el bien es la suma de todos los valores. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que generar diálogos, tenemos que generar foros, tenemos que construir el pensamiento con los mismos chicos. O sea, el hermano perfecto, ¿quién es? ¿Quién es el hermano perfecto en nuestra institución educativa? El hermano perfecto es cuando vamos a organizar una convivencia, no la organicemos nosotros. Vayamos con los chicos de grado, por ejemplo, séptimo, a ver, ¿y ustedes qué piensan? ¿Cómo les gustaría la convivencia? ¿Y usted, por qué? Porque tenemos que mirar cuál es el conocimiento y cuáles son las maneras lúdicas que ellos tienen para nosotros, dentro de esas maneras, nosotros poner nuestro mensaje. No es que... Padre, perdóneme, le interrumpo porque ha dicho algo que me parece muy importante. Uno de los grandes desafíos que tiene hoy las pastorales educativas de talante franciscano, de las obras franciscanas, es encontrar la manera de llegar con esta axiología que usted nos está proponiendo. ¿Cómo llegar de formas concretas a estas axiologías de la paz, del bien, de la fraternidad, del bien común, de los procesos en construcción, no desde una individualidad, no desde un campo en el que solo uno opina e impone, sino como alguien que construye con otros? Muy importante eso que nos está diciendo, Padre, y qué bueno poder iluminar a los que nos están escuchando, entre ellos docentes que lo están viendo, para que pudiésemos ir generando unas estrategias de aplicabilidad de esta axiología que usted nos propone. Bueno, en primer lugar, acá hay un pequeño resumen, se llama Pastoral de Paz y Bien, Construcción Integral, Conceptos, Ritos y Vida. Ese es un libro que realicé yo. Entonces, en este elemento se nos plantea, primero que todo, eso es para comprenderlo, porque nosotros tenemos que partir de la vida, pero a nosotros nos queda más fácil partir de los conceptos. Y cuando vamos a hablar nosotros a nivel, digamos, de docencia, es más fácil hablar de la parte conceptual, porque ya están todos los currículos elaborados, con todos los elementos. Claro que tenemos que llevar a la parte actitudinal. Sin embargo, a nivel franciscano sería vida, conceptos y ritos, pero digámoslo, conceptos, ritos y vida. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros necesitamos construir el pensamiento. Entonces, ¿qué sucede? Reunimos un equipo, miren, un equipo. Miren, acá hay un equipo donde hayan niños, donde hayan docentes y todo, y formamos un equipo de pastoral. No es que el director de pastoral que trabaja, el director de pastoral es el que maneja una orquesta. Entonces, esa orquesta son hermanos. Entonces, reunimos un equipo ¿con qué? Con representantes de todos los cursos. El delegado de cada curso es director de pastoral en su curso.
sea, director de pastoral de primero, de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto, de primaria, hasta 11, y también contamos con los coordinadores, pero la principal fraternidad evangelizadora, el principal elemento es la fraternidad donde vivimos, o sea, el guardián, el rector y todos somos una fraternidad evangelizadora, no podemos estar separados, nosotros somos una fraternidad evangelizadora, no trabajamos como ruedas sueltas, tenemos que trabajar como hermanos. Y con el testimonio de nuestra vida. ¿Por qué con el testimonio de nuestra vida? Porque tenemos que salir como hermanos a tocar a nuestros hermanos y a compartir con nuestros hermanos, sobre todo en esa lepra de la falta de conocimiento, de dificultad, de lo que tengan. Bueno, pero en ese caminar vamos descubriendo digamos, un consejo de pastoral en el cual los niños nos den ideas, los docentes nos den ideas, o sea, todos nos den ideas y entre todos vamos construyendo. O sea, no es un proyecto ya hecho, se va haciendo en la vida. Aquí hay un ejemplo, por decirle algo, en cada materia del conocimiento, por ejemplo, acá hay un foro por la paz, donde se construye cada cosa, pero digamos, acá, por ejemplo, está en la educación física, acá. Entonces, ¿qué sucede? Para eso hay que hacer una integración curricular. ¿Cómo se hace la integración curricular? La integración curricular tenemos una pregunta que tenemos que responder todos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a construir un buen ciudadano en nuestro colegio que viva los valores de paz y bien, por decir algo? A esa pregunta tienen que responderle todas las materias, o sea, todas las asignaturas, que dentro del currículo y que se evidencie, o sea, que tengan evidencias. No solamente a nivel conceptual, sino también a nivel axiológico vital, porque la vida también se evalúa, los actos humanos se evalúan. Si tú actúas bien o actúas mal, se evalúa. No solamente se evalúa el conocimiento. Entonces, ahí. Por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Uno del Gemelli y otro de acá del Colegio San Francisco. En el Gemelli, estos chicos de noveno me ayudaron en el equipo de pastoral, fueron unos del líderes, pero habían de todos los cursos. Y estos chicos, ¿qué hicieron? Se reunieron y ellos mismos organizaron un proyecto que fue una casatón. Y en un barrio pobre, ellos ayudaron, pero eso nació de ellos. Yo no me iba a imaginar eso. Le digo, yo no lo hubiera programado. Bueno, es un ejemplo de allá. Un ejemplo de acá al colegio. Me reúno con X curso que vamos a organizar la convivencia. Y ellos me dicen, padre, a nosotros nos gusta, por ejemplo, los superhéroes de yo no sé qué. Organizamos la convivencia en forma de superhéroes. Cada profesor es un superhéroe y todo. Pero nosotros queremos trabajar, por ejemplo, el valor de la fraternidad. Entonces, nuestro superhéroe fundamental es Jesucristo. Y el que nos ayuda es Francisco. O sea, metemos dentro de los superhéroes, metemos al que está encima, que es Jesucristo, y al otro. O sea, lo trabajamos en el lenguaje de él. Pero si vamos con 11 décimo, pues ellos no quieren eso, ellos quieren otra cosa, ¿me entienden? Entonces, según lo que vayan pidiendo, entonces vamos construyendo. O sea, no está hecho, el proyecto no está hecho, el camino está siempre por hacer. Además, no es lo mismo el Colegio Pío XII, Fray Damián, otro, porque cada uno de nosotros tiene su propio ADN, su propia identidad, y no es que yo soy más que el otro. Oiga, ahí es el error. Cuando yo creo que soy más que el otro, ahí estoy cometiendo un error gravísimo. Porque, por ejemplo, en la pedagogía franciscana que nos plantea el padre Benjamín Soto, nos dice el hermano es el primero, nos dice Benjamín Soto, recordando pues la experiencia de Francisco. El testimonio de vida es importante, él nos habla de un testimonio de vida parabólico de Francisco, donde Francisco se acercaba a la realidad del hermano. 4 elementos encontraba Benjamín, se los digo. Primero, la persona. Segundo, lo cotidiano. Tercero, la naturaleza. Y tercero, el ámbito relacional, dialogal. Entonces, la persona, el hermano primero, lo cotidiano de la vida, la naturaleza y el diálogo entre todos. Eso nos planteaba, y él es un gran franciscanista. Entonces, es importante este punto de vista que nos plantea Benjamín. Pero, por ejemplo, es importante que nosotros también construyamos un proyecto, por ejemplo, digamos, muy organizado, muy administrativo. Entonces necesitamos, por ejemplo, la mano de un hermano que se llame, por ejemplo, digamos, Padre Lugo. O necesitamos una visión que toque a los pobres, la realidad, necesitamos un Padre Gabriel. O necesitamos un... Entonces, así en la academia necesitamos a la profesora, digamos, tal, al profesor tal. Cada uno tiene una cualidad. Todos tenemos defectos, oiga. Cada uno tenemos mayores o menores defectos.
Pero el hermano perfecto que descubría Francisco era el que cuando veía la cualidad de cada uno, la cualidad de cada hermano, la cualidad de Oscar, la cualidad de Leonardo, la cualidad de Francisco, la cualidad de Pacho, la cualidad de Felipe, la cualidad de quien sea, de Doris, de Patricia. Ahí está el hermano perfecto. Y ese es un gran secreto. Padre, Dime. hay un elemento muy importante y es el elemento de la subjetividad, la individualidad, la singularidad, como lo llamarían otros autores. Sí. Y qué bueno poder describir un poco ese elemento de la singularidad de lo que usted está mencionando, ¿no? Cada ser humano es distinto. Cómo nosotros desde nuestras obras evangelizadoras, tal vez ¿no cree usted que deberíamos hacer un esfuerzo mayor para que la persona se sienta reconocida, se sienta visualizada, se sienta visibilizada en ese proceso de espiritualidad y de evangelización en nuestras obras educativas? Digamos que de pronto podría darse que algunos de los actores del marco educativo pasaran como de largo, se quedaran como en el anonimato, y de allí se hace como necesario que también nuestros docentes, nuestros estudiantes, nuestros administrativos se sientan visibilizados, se sientan reconocidos. ¿Qué cree usted que de pronto estaré yo un poco desacertado, o consideras que sea necesario rescatar ese elemento de la singularidad? Es importante por lo siguiente, y te lo voy a señalar. Ante la realidad de una pandemia, ante la realidad de un COVID, como se llama ahorita, ante esa realidad crítica y problemática, nosotros tenemos que recordar lo que nos dice el Salmo: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Pero tú vas conmigo también en la realidad del que es sacramento, del que me muestra tu realidad, en el hermano. Entonces, por eso es que tenemos que visualizar al hermano. ¿Por qué lo tenemos que visualizar? Porque, mejor dicho, la esencia de nuestro Dios es visibilizar al otro. Si tú miramos qué es Trinidad, Trinidad es un Dios, pero un Dios que es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Pregúntale al Padre, ¿qué dice el Padre? Hagan lo que Él les diga, o sea, escuchen a mi Hijo, ese es mi Hijo amado. Y usted le pregunta al Hijo, y le pregunta al Hijo, mi voluntad es hacer la voluntad del Padre. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es la dialéctica entre el Padre y el Hijo. Si eso lo miramos a nivel doctrinal, digamos allá desde la doctrina, a nivel concreto, digamos de la realidad de un colegio de nosotros, cada hermano tiene que darnos una luz. Llámese Alirio, llámese Caspar, llámese Efrén, llámese Godoberto, llámese... Cada hermano es importante. O sea, no es, lo importante no es denigrar de la profesora de matemáticas o del profesor de tal. No. Lo importante es descubrir el valor del otro y hacerlo visible, como tú decías, hacerlo visible. ¿Por qué? Porque en una realidad del COVID nos damos nosotros cuenta que nos encerramos en nosotros mismos y nos vamos dando cuenta que las TIC tienen dos niveles. Uno de información, pero a veces le falta comunicación. Cuando yo escribo en WhatsApp, mando mensajes, pero esos pueden ser mensajes de información que pueden ser mal interpretados. Es verdad. En ese caso, estamos dando un nivel mediano de una información un poquito más abierta, porque ya es más dialéctica, pero todavía es información, porque no viene la parte interactiva. Cuando ya se da la interacción, cuando ya se valora el otro, cuando ya se escucha al otro, el otro me critica y lo que yo estoy haciendo se me deconstruye. Hay un proceso de deconstrucción y luego de reconstrucción. Yo como director de pastoral tengo mi programa, tengo mi plan. Llego acá al Colegio de San Francisco con mi plan del Gemelli. Pues no me sirve de nada. Bueno, sí me sirve como una estructura, pero me encuentro que hay otro proyecto acá. Puede que haya, puede que exista o puede que no exista. Si existe, entonces ahí se deben confrontar los dos y confrontar con la realidad. Yo no puedo imponer lo que yo traigo, ni tumbar todo lo que el hermano ha hecho. Porque el hermano... Sí, padre.
porque nosotros estamos trabajando es en procesos. Le pongo un ejemplo. Yo estoy preparando unos chicos para que sean buenos ciudadanos, pero yo no los estoy preparando para el curso primero, sino para que sean buenos. Entonces, es un proceso. Es como algunas veces decimos, en los colegios se preparan para suplementos. Bueno, eso es un complementario, es un elemento complementario. Nosotros lo primero que tenemos que trabajar es el currículo, evangelizar el currículo, oiga, evangelizar el currículo. Complementariamente, si nos queda tiempo, por ejemplo, ponemos a los papás a que ellos sean los catequistas de sus hijos, porque los primeros educadores y formadores deben ser los padres, entonces nosotros formamos a los padres. Y en ese proceso no preparamos para la primera comunión, preparamos para que sean buenos cristianos. Porque ¿qué tal todo? Foto para primera comunión. O sea, nosotros no podemos trabajar en procesos así cortados. Yo trabajé para este día, el día de la primera comunión. Yo trabajé para que este niño termine primero o para que este niño termine segundo. No, no. Nosotros tenemos que trabajar en una procesualidad. Y como es un proceso, entonces necesitamos todo un camino así, unido. Entonces, si un fraile termina acá, debemos continuar lo que ese fraile está, y si vamos a cambiar algo, primero trabajemos bien y demos razones de nuestra esperanza. ¿Por qué lo cambiamos? No es cambiarlo porque, como me cae mal, entonces, pero eso que dice, oiga, ustedes dirán, los docentes dirán, sí, es que eso pasa. No, señores, porque docentes, ustedes pasan lo mismo con ustedes. Que no me cae bien el profesor de matemáticas, que no me cae bien que no me... No. Tenemos que trabajar por procesos. O que cambiaron de coordinador. Entonces yo tumbo todo lo que el otro coordinador hizo. Eso es para todos. Nos estamos llamando... Hay profesores que nos están viendo y nos preguntan lo siguiente. Dentro del concepto de experiencia que el Padre nos está brindando, qué interesante poder reconocer cuál sería la diferencia entre la formación en valores de todos los colegios que propenden por formar en valores y la formación en valores específicamente franciscana. Me parece interesante, Padre, poder abordar ese. Es interesante. Como un elemento indudablemente, a lo que usted nos está planteando. Indudablemente es importante, porque hay cosas en las cuales todos tenemos que mirar. Es decir, nosotros no podemos olvidarnos de lo que nos pide el Ministerio de Educación y de lo que nos piden ya los currículos elaborados, de lo que nos piden las mínimas. Usted no va a trabajar por unas pruebas que vayan, digamos, fuera de las del ICFES o fuera del conocimiento, digamos, que nos pide la nación o el mundo, ¿cierto? Entonces tenemos que tener unos lineamientos, unos parámetros, caminar por ese lugar. Bueno, pero tenemos que poner nuestra identidad en nuestro proyecto educativo institucional. Es decir, cuando tú cojas el proyecto educativo institucional, hay unos valores que son propios. Y no solamente hay que ponerlos en un escudo o cantarlos en un himno, en una izada de bandera. Hay que permear todo el proceso educativo con esos valores. Me explico. ¿Cómo si el Estado nos pide la paz, porque está la Cátedra de la Paz, cómo nosotros siendo franciscanos no trabajamos la Cátedra de la Paz como frailes y lideramos en el colegio la Cátedra de la Paz si nosotros decimos paz y bien? Es verdad. Otro punto. ¿Qué bien se puede hacer para construir la paz? Porque es que la paz se construye con unos bienes. No es solamente un lema. Por ejemplo, el bien es escuchar al hermano, es perdonar, es respetar. Entonces viene una serie de valores que son humanos, otros cristianos y otros franciscanos que construyen el bien. Y ese bien, ahí sí nos viene la paz. O sea, que hay una realidad entre los valores, no están desligados. Ahora, un valor tiene una parte conceptual, que es la parte intelectual, tiene una definición, tiene una noción, tiene una parte cognitiva, pero tiene una parte actitudinal, es decir, el acto humano libre y voluntario. Entonces,
¿Cómo hacemos nosotros los franciscanos? Porque la pregunta es ¿cómo hacemos nosotros los franciscanos? Nosotros los franciscanos hacemos como Francisco de Asís. Cogemos el Evangelio, lo abrimos y dejamos que el Evangelio caiga y permee nuestra vida. Y yo le pongo el ejemplo de la parábola del sembrador. Sale el sembrador a sembrar. Entonces, una parte cae con los que oyen los valores por ahí. Ay, sí, padre, diga el lunes o el martes la misa y sáquela por televisión. Entonces ahí saca el lunes, el martes o el día que sea, el domingo, para la televisión y la produce ahí. Entonces ahí, ay, ya, escuchamos misa, oír. Entonces, ¿qué sucede? Eso cae por encimita, por el camino y llegan las aves y eso se olvida, eso es una cosa así como del momentico. Y la oracioncita que en dirección tenemos que hacer la oración. Recuerden que al inicio tenemos que hacer la oración. Sí, es necesario. Yo no estoy diciendo que no y que preparemos para la primera comunión y eso es importante, eso es muy importante. Oiga, no estoy diciendo que sea importante. Pero ¿qué sucede? Nos quedamos con actico así y sembramos en el camino. Viene el segundo. Hay otro que se sembró en unas piedras. ¿Qué sucede? Aunque ya nuestro mensaje ya esté más elaborado y todo, y cae el mensaje, damos buenas charlas, ya nos preparamos muy bien, con diapositivas, con muñequitos, con títeres, ya una cosa bien preparadita, con recursos. Entonces, la recibimos con alegría, pero no hemos preparado los corazones. Entonces, ¿qué sucede? No tienen raíz y se pierde el evangelio sembrado ahí. Entonces, ¿qué sucede? Viene después otro y entonces dice, bueno, entonces vamos a celebrar valores franciscanos, humanos, cristianos, y los cogemos, los estudiamos, separamos, mire, valores de la constitución política, valores cristianos, valores franciscanos, los estudiamos, comenzamos a hacer talleres, foros y todo eso, una cosa muy bonita. Pero entre eso lo mezclamos con un poquito de las páginas que los muchachos quieran ver de acá, de allá, y comenzamos y mezclamos con Nueva Era, con gótica, con lo que quiera, un poquito si el niño se inyecta, pobrecito, pero bueno, ahí vamos a ver cómo se hace, o sea, combinamos todo y bueno, entonces, ¿qué sucede? Se ahoga lo que nosotros estamos enseñando, porque se crean las raíces, comienzan a hacer la matica, pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo lo que hemos dicho, pero tenemos que tener tierra buena. Y la tierra buena somos todos los que estamos en la institución. Y todos somos buenos, pero ¿cómo? Si se nos ara, si se nos limpia. O sea, si nos preocupamos por el hermano, día a día, en los detalles. Si primero es el hermano. Si no hablamos mal del hermano. Porque si hablamos mal de uno a otro, se daña la cuestión. Entonces, si no hablamos mal del hermano. Si valoramos al hermano en sus logros. Si construimos todo y nos alegramos porque el otro esté creciendo, porque el otro porque esa profesora esté estudiando más y todo, y la profesora hace un esfuercito y no se retira de una vez ahí a la primera propuesta, sino dice, no, espera un momentico, yo estudié acá y todo, pues yo doy una cuotica de sacrificio, después sí, después le toca porque de pronto le ofrecen más, pero primero espera un poquito, por lo menos da algo, retribuye de lo que, porque esto es, o sea, si todos tenemos esa cuota de ablandar nuestro corazón, es decir, si somos capaces de tocar el leproso de nuestro... ¿Cuáles son los leprosos de nuestro día? Los leprosos de nuestro día son los que ese niño ¡ay! Ese niño tan cansón, ese niño no... cuando vemos esos que son rechazados en nuestra sociedad, esos son los leprosos. Y ciertamente nosotros buscamos los pobres materiales, y yo estoy de acuerdo, y yo, oiga, les digo una cosa, a mí me gusta lo que hace Gabriel, y yo sería capaz de ir allá donde digamos, los callejeros, y ir a trabajar con él. Pero resulta que también hay otros niveles de pobreza, es la pobreza, digamos, intelectual, la pobreza en valores humanos, la pobreza que tienen los problemas en la casa, y entonces al niño no le enseñan, lo gritan mucho, el niño es apocado. Hay muchas pobrezas. Entonces tenemos que también trabajar por esas pobrezas y por esas lepras. O sea, nosotros tenemos que permear todo. En este caso, la educación. En este caso estamos hablando de la educación. Padre, muchísimas gracias por esos aportes. El tiempo se nos está agotando, pero no queremos irnos sin primero hacerle dos preguntas que nos parecen fundamentales, escuchar su punto de vista. ¿Cómo podríamos iluminar unas nuevas prácticas a favor de la educación en nuestra manera de evangelizar en esta época de crisis, padre?
Bueno, en esta época de crisis nosotros tenemos que tener prácticas de sanación. ¿Qué significa? Tenemos que ser como el buen samaritano. Es decir, debemos, fíjense que los discípulos de Jesús, ¿qué aprendieron de Jesús? ¿Qué hacía Jesús? Jesús curaba al sordo, curaba al mudo, curaba al paralítico, curaba a los enfermos de su tiempo. Nosotros tenemos que ayudar a sanar heridas. Frailes franciscanos tenemos que ayudar a sanar heridas. No a abrir heridas, a sanar heridas. Tenemos que valorar a los mayores y a los jóvenes y a los niños. Cada generación debe aprender. Entonces, tenemos que sanar las heridas intergeneracionales, en que hay inclusive hasta en nuestros colegios. O sea, tenemos que sanar. Ah, pero es un cucho, ese cucho allá. No, ese cuchito tiene algo que decir. Ah, no, pero es un culicara, un niño, pero ese es un niñito allá ¿de qué? De preescolar y ese es más canzoncito. Ese niño tiene algo que enseñarme. La inocencia de ese niño, la pureza de ese niño, la sabiduría de ese anciano. Es decir, cada uno. Entonces, si nosotros sanamos heridas, ahí estamos construyendo. Y sanamos heridas, ¿cómo? Precisamente dando nuestra vida en el amor. Hay algo importante que a Monseñor Elkin Fernando Álvarez decía en el Salmo 91, Él me librará de la peste que destruye. Y señalaba algo importante que a mí me parece importante, es lo siguiente, Él me librará de la peste que destruye. Y estamos en una peste que destruye. ¿Cómo? Primero que tenemos que tener elementos de bioseguridad. Eso es franciscano. ¿Por qué es franciscano? Porque nosotros estamos respetando nuestro cuerpo, estamos respetando el medio ambiente y tenemos que tener unas nuevas relaciones con la naturaleza después de la pandemia. La naturaleza es nuestra hermana, no es una ecología, como se está acabando la naturaleza y el aire y todo, hay que cuidar el agua y el aire porque se está acabando. No, señor, es porque es nuestra hermana el agua, nuestro hermano árbol. O sea, en ese sentido de hermandad tenemos que hacer diálogos, no solamente con la guerrilla, con paramilitares o con políticos, sino que tenemos que hacer diálogos con nuestro hermano árbol, con nuestra hermana agua. Es decir, dialogar con ella, ver las necesidades del agua, ver las necesidades del árbol, ver las necesidades de las aves. O sea, tenemos que entrar en una dialéctica con la naturaleza. Y como es importante, tenemos que entrar todo esto en espíritu de oración. Básico y central para terminar aquí es lo siguiente. El nexum mysteriorum de toda la pastoral educativa debe ser el Espíritu Santo y su santa operación. ¿Eso qué quiere decir? Puerta muy romántico. En nosotros tiene que haber un espíritu de dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos. Debemos llenarnos del espíritu de un Dios que es amor y misericordia, no de un Dios que es crítica, no de un Dios que destruye, no de un Dios que acaba con el hermano. Debemos construir lazos de amor. Recordemos el lobo. ¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te amé bastante. ¿Por qué te volviste lobo? Tal vez no te supe amar. Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero. Al darte mi mano quiero construir la paz. Lema, paz y bien, aunque no era el saludo de Francisco, Francisco decía que el Señor te dé la paz, pero nosotros lo hemos transformado en paz y bien, pues tiene un sentido, con el bien se construye la paz. Paz y bien, y que nosotros seamos de los que ayuden a sanar heridas y no a crear barreras. Isaías, termino con esto, Isaías preguntaba, ¿cuál es el ayuno que tenemos que hacer? El ayuno que tenemos que hacer es derribar los lazos de maldad. Dar la libertad a los quebrantados, sanar a los heridos, dar pan a los hambrientos, que cuando veas un desnudo lo cubras y que tu mensaje no los aparte. Paz y bien. Padre Germán, nos ha iluminado muchísimo realmente en esta tarde y qué bueno poder tener motivos para la esperanza, como usted nos lo inspira en ese canto, tener motivos para la paz, tener motivos para el bien.
Padre, hay un momento muy sencillo, muy breve, muy pequeño que tenemos con nuestros invitados y consiste en leer un pequeño párrafo de algún texto que hable sobre el tema y que usted nos lo comente para cerrar. ¿Se quiere unir a este momento, Padre? Claro. Perfecto. Nos dice en Aparecida, precisamente en el documento de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en el 2007, cuando habla sobre el itinerario informativo de los discípulos misioneros referido a los momentos de evangelización católica y de la educación la evangelización en la educación, el Papa en el numeral 337 nos dice algo muy interesante, lo voy a leer para que usted nos lo quiera comentar si así le parece. Dice, la escuela católica está llamada a una profunda renovación. Debemos rescatar la identidad cristiana de nuestros centros educativos con un impulso misionero, valiente y audaz, de modo que llegue a ser una opción profética plasmada en una pastoral de educación participativa. ¿Qué piensa, padre? Ese es un gran resumen de lo que he planteado, porque precisamente nosotros tenemos que tener identidad, y eso era lo que señalábamos con el ADN, tenemos que tener identidad, y esa identidad es evangélica, o sea, tenemos que aunque tengamos todos los conocimientos y todo lo que ya dijimos, de todo lo que nos pide el ministerio, etcétera, también tenemos que tener nuestra propia identidad, pero siguiendo a quien es el camino, la verdad y la vida. Es decir, siguiendo a Jesucristo. Parece, digamos, muchos dirán, pero es que eso es como una cosa, es que todo instituto, todo, digamos, instituto educativo tiene su propio ADN, tiene su propia manera de ver, y la de nosotros es esa, descubrir la verdad revelada por un hombre que dividió la historia en dos, antes y después, un tal Jesús que sin ejército ni nada fue capaz de con una palabra, yo resumo con una palabra, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y Francisco quedó marcado incluso con las llagas del amor. Padre Germán, muchísimas gracias por este espacio de reflexión. Gracias por los aportes que nos ha brindado durante este pequeño momento de diálogo y quedamos no solo agradecidos, sino también motivados para un próximo encuentro. Le invitamos, Padre, para que le dé la bendición a toda nuestra audiencia y a los docentes que lo están viendo en este momento, y gracias por estas intuiciones tan interesantes que nos ha planteado en el tema de hoy sobre las experiencias evangelizadoras en la obra y obras educativas. El Señor, vamos a hacer un resumen de esa bendición. El Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre su rostro, nos conceda la paz, y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Paz y bien para todos. Muchas gracias.